BB10, completar el cuadrado para resolver ecuaciones. Completa el cuadrado para resolver la siguiente ecuación. X al cuadrado más 24x igual a menos 5. En el paso 1, reescribe la ecuación en la forma x al cuadrado más bx igual a c. Está escrita en esa forma, no hay que hacer nada. El segundo paso, calcule b entre 2 al cuadrado para completar el cuadrado. Bien, necesitamos encontrar b. B es el coeficiente que acompaña a la x en el término lineal, es decir, el término con grado 1, 24x. Siendo b igual a 24, 24 entre 2 al cuadrado. 24 entre 2 es 12 al cuadrado igual a 144. El paso siguiente, según la definición de completar el cuadrado, sumamos b entre 2 al cuadrado, es decir, el valor encontrado en ambos lados de la ecuación, 144 en ambos lados. Del lado izquierdo tenemos un trinomio cuadrado perfecto que se puede reescribir como la suma de un binomio al cuadrado. Veamos, x al cuadrado más 24x más 44. Vamos a factorizarlo primero y vamos a utilizar un método que se conoce como el método de la x. Funciona de la siguiente forma. Tenemos dos factores, factorizando ya el trinomio, x más un número, un primer factor, el otro x más un número, otro factor, para factorizar el trinomio. Necesitamos encontrar dos números tales que el producto de esos números, AC, coeficiente principal multiplica la constante, sea igual a 144. Y que también la suma de ellos sea igual a B, el coeficiente del término lineal. Como es un trinomio cuadrado perfecto, ese número es fácil. No es más que B entre 2, 12, 12 por 12, 144, 12 más 12, 24. Por lo tanto, reemplazamos, tenemos ya la factorización. Vamos ahora sí a convertirlo en la suma de un binomio al cuadrado. El cuadrado que buscamos. Ahí está. Ahora bien, del otro lado, menos 5 más 144, tenemos 139. Resolvemos ya ese cuadrado completado aplicando la propiedad de la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Se cancela en el lado izquierdo la raíz cuadrada con el exponente 2, operaciones inversas, y tenemos que x más 12 igual más o menos raíz cuadrada de 139, más o menos dos soluciones cuando se aplica la propiedad de la raíz cuadrada. Veamos, dejamos sola la x, restándole el 12 en ambos lados, se cancela el 12 y x es igual a menos 12 más o menos raíz cuadrada de 139. Eso nos deja con dos soluciones reales para x. La primera, x menos 12 más raíz cuadrada de 139, la parte positiva. Y x igual a menos 12, la parte negativa, menos raíz cuadrada de 139. Para ello vamos a requerir de la calculadora. Veamos, tenemos menos 12 o negativo 12 más raíz cuadrada de 139. La otra es menos 12 menos raíz cuadrada de 139. Ahí están las dos soluciones. Pero esas soluciones hay que escribirla redondeada a la centésima más cercana. La primera solución, menos 0.21, eso es x. La otra solución, menos 23.79. ¿Y por qué no 78? Bueno, redondeada a la centésima más cercana significa después del punto dos dígitos. Del 78 le sigue el 9, como es mayor o igual a 5,
redondeamos el 8 y nos queda menos 23.79. Dos soluciones reales.